Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otros. Dios bendiga a la iglesia en esta hermosa mañana. Abramos nuestras Biblias inmediatamente en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 al 18. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 al 18. Antes de todo, leamos. Dice el título no inspirado, Luminares en el mundo. Leamos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dios bendiga su santa palabra. El tema que vamos a estar meditando en estos minutos se titula El poder del fiel testimonio en Cristo. El poder del fiel testimonio en Cristo. El título no inspirado dice luminares. Habla algo de la luz, ¿verdad? Luminares en este mundo. Nuestro hermano, director de canto, ya preparaba una alabanza. Nítido rayo por Cristo. Nítido rayo por Cristo. Así que vamos a estar hablando de ese tema tan bonito, pero que a la misma vez, pues cuando escuchamos de ello, decimos, ¿será que estaré cumpliendo yo con ello? ¿Será que estoy siendo luz, luminar? Hablar del testimonio o dar testimonio, estamos hablando de la primera misión y el primer trabajo del cristiano. Esa es nuestra primer misión, ese es nuestro primer trabajo, dar testimonio de Cristo. No solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Por eso ahí aparece en la gran comisión, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, etcétera, etcétera. El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y entonces ahí nos presenta la primera misión de ir y hacer discípulos a todo el mundo. Igualmente, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice que nosotros hemos sido llamados del reino de las tinieblas al reino de su luz, para que anunciéis las virtudes. Ahí también lo dice claramente el apóstol Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esas virtudes se anuncian no solamente con nuestra boca, sino también con nuestras acciones. También otra forma en la cual nuestros hermanos del primer siglo demostraron ese testimonio, además de hacerlo con palabras, además de hacerlo con acciones, llegaron al punto y al extremo, algo sorprendente y que a nosotros, hermanos, a veces nos llena de penita, nos da penita, pero al mismo tiempo nos anima el saber que ellos llegaron a dar testimonio de Cristo, inclusive con su propia vida. Ahí tenemos el ejemplo de Esteban, ¿verdad? De Esteban, del capítulo 11 de Hebreo, una gran lista de siervos de Dios. También el libro de Apocalipsis menciona a algunos
que además de dar testimonio, además de hablar de Cristo y de demostrar lo que Cristo es y lo que Él vino a hacer en este mundo, además de demostrarlo con palabra, lo hicieron entregando sus propias vidas, dando testimonio, de donde se deriva la palabra mártir, ¿verdad? Mártir, que en griego es martus, dar, es alguien que da testimonio, pero ese testimonio con el tiempo se convirtió en dar la vida por Cristo Jesús. Veamos la descripción de los versículos que leímos acerca de expresar ese testimonio. La carta, los hermanos en Filipo, juntamente con los hermanos en Tesalónica, o esas iglesias, o a las cartas que se dirigen a la iglesia en Filipo y a la iglesia en Tesalónica, son las iglesias de las cuales solo cosas buenas se dicen, hermano. Deberían de ser un modelo para nosotros. Ya en otras ocasiones hemos hablado de los tesalonicenses que eran muy buenos cristianos, hermanitos, en todo el sentido de la palabra. No es que eran perfectos, no eran perfectos, pero sí eran muy buenos cristianos. Y la carta a los filipenses, ambas de ellas, no se dice nada malo, al contrario, se les elogia. Y en este caso muy particular, el apóstol Pablo elogia, alaba a los filipenses por su testimonio de palabra y de acciones. Y habla de un fiel testimonio. Y ese fiel testimonio se miraba representado, por eso era fiel, porque ellos eran fieles. En presencia de Pablo, estando Pablo con ellos, era una iglesia bien portada, que predicaba el evangelio, que visitaba enfermos y que hacía todo. Porque estaba el apóstol Pablo, pero cuando Pablo se fue, también seguía haciendo lo mismo. Eso es ser fiel testimonio. El fiel testimonio, por eso es fiel, no depende de las circunstancias ni del lugar. Usted puede estar en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia o presión que se encuentre usted, bajo pruebas, bajo enfermedades, no importa en qué lugar y en qué circunstancia, nuestro testimonio debe ser fiel al Señor, como fue el de los hermanos en Filipo. También expresa el apóstol otra característica del testimonio. Es algo que es una lucha personal. Es algo por lo cual usted debe luchar. Nadie va a luchar por ti mismo o por mejorar tu testimonio. Tus padres, tu madre o tus hijos o quien sea de tu familia pueden ser muy buenos cristianos y si tú no lo eres, tenemos que hacer una lucha personal. Por eso dice, ocupaos, ocúpense ustedes. Ocuparse significa ahí, en ese caso, en relación al texto, que el testimonio debe ser un esfuerzo personal. Usted y yo vamos a dar cuenta de lo que hicimos. Algo muy personal. Es mi testimonio, es tu testimonio. Eso es algo por lo que yo mismo debo construirlo. Ocupaos. También les dice que lo que les motiva a ellos, hay un versículo, por cierto, ahí súper controversial. Solamente quiero ver cuál de ellos es para decirles. Es el versículo, siempre Filipenses, el 13. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Algunos solo leen la primera parte, que dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer. Entonces, no es una lucha personal. Usted no tiene que hacer nada. Usted no tiene que preocuparse porque es de los elegidos, porque es de los escogidos. Y entonces Dios hace todo el trabajo. Él es el que produce en ti. Tú no tienes que esforzarte en nada. Nada, absolutamente. La famosa doctrina calvinista de la elección incondicional. Dios lo hace todo y usted no hace nada. No tiene que leer la Biblia, no tiene que hacer nada, porque Dios es el que produce. Qué bonito, ¿verdad? Que así fuera. Si así fuera, hermano, Dios lo produciría en todo, pero no es así. Hay que seguir leyendo cómo es que Dios produce el querer y el hacer. ¿Cómo es que en mi vida yo doy un buen testimonio y yo hablo de Cristo? ¿Por qué razón? Porque dice el versículo, por su buena voluntad, hermano. Porque Dios es bueno y por lo que Él ha hecho en mi vida, yo actúo. Yo le doy gracia, yo soy agradecido, yo le amo y yo vivo mi vida entera buscando cómo agradar a Él, porque Él es bueno.
De esa manera Dios produce en mí. Pero no es que Dios hace todo el trabajo y usted, como un autómata, espera que Dios le dé la orden y que Él haga todo en nosotros. Él produce, sí, pero ¿cómo lo produce? Bueno, lo produce también a través de su palabra. Usted lee las Escrituras y entonces las Escrituras te van a motivar a ser fiel. Ahí está Dios produciendo. O sea, Dios produce en ti el querer y el hacer, pero no de una manera sobrenatural, no de una manera milagrosa, que una vez en una noche le pediste al Señor, Señor, produce en mí que sea paciente, que sea el marido más perfecto, y al día siguiente amaneciste siendo el marido más perfecto del mundo. No es así, no es milagrosamente. Yo trato de dar un fiel testimonio y de portarme bien, porque Dios es bueno. Eso me mueve a mí. Así produce Dios el querer y el hacer. Disculpe que he hablado un poquito más del versículo porque era necesario. Entonces, la meta, la lucha es dar testimonio. Usted podrá notar que en los versículos que leímos no dice por ningún lado eso de dar testimonio. No dice, pero sí, de una manera quizás implícita, dirá usted. Claro que lo dice. Para que sea irreprensible y sencillo, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, como dice, versículo 15, resplandecéis como luminares. Tenemos que resplandecer. Resplandecer indica, mis hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, es que usted y yo tenemos que ser notados. No tenemos que pasar desapercibidos. En tu trabajo, en tu colegio, en tu barrio, nadie debe tener la más mínima duda de decir, mi fulanito de tal lo veo extraño, no hace esto, no hace aquello, ¿qué será? ¿Qué será? Pasar desapercibido, nadie sabe qué sos, ¿verdad? No se puede. No podemos pasar y vivir por este mundo y ser compañero de alguien o ser conocido de alguien o habitar en un lugar X o Y lugar y pasar desapercibido y no saber qué eres o qué cosa eres. Eso no debe ser así. No podemos pasar desapercibidos. Hay que llamar la atención. Tenemos que llamar la atención. Por eso habla ahí, resplandecer sin mancha en medio de una perversa generación. Es decir, hay que ser diferentes. Sin mancha, hay que ser diferentes. Hay un contraste también que se hace. Habla de irreprensible y maligno. ¿Notaron ese gran contraste? Wow, como la noche y el día, ¿no? La noche y el día. Irreprensible y algo que es maligno. También habla de identidad. Dice, hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que parecernos a Él, porque los hijos se parecen a sus padres. Entonces el poder del testimonio radica en cuanto nos parecemos a Cristo. Y entre más nos parezcamos a Cristo, vamos a resplandecer. Vamos a dar ese testimonio. Y resplandecer y dar testimonio no es difícil, hermano, es fácil. No es difícil, no es complicado. Para ser notados no necesitamos hacer mucho esfuerzo. A ver, pongamos atención ahí atrás, hermano. Para ser notados en este mundo no necesitamos hacer mucho esfuerzo. Es algo sencillísimo. Es algo fácil. Es algo que fluye. Resplandecer en las tinieblas, dar testimonio, no es nada complicado. Para ser notado no necesitas hacer mucho esfuerzo. En un mundo, mis hermanos y amigos, donde se rinde culto a lo corriente y a lo vulgar, es sencillo para un hijo de Dios ser notado. Amén, hermano. Nuevamente lo voy a leer porque está bonita la frase, me gustó, por eso la puse ahí. ¿Verdad? En un mundo donde se rinde culto a lo corriente y a lo vulgar, es sencillo para un hijo de Dios ser notado. Se nota, hermano. Se nota a la lengua, a la distancia. Así como cuando en medio de la noche oscura se ve
un relámpago, no un trueno, el trueno es el sonido, ¿verdad? El relámpago, cuando se ve el relámpago, todo el mundo se asusta, hermano. Y gracias a Dios es lo primero. Cuando usted vea un pequeño comercial, a veces le tenemos terror a los truenos, pero Dios no nos prepara con el relámpago. Es el destello, ¿verdad? El destello. Prepárese porque viene después el trueno. Primero es el relámpago, porque la luz viaja más rápido que el sonido. Y entonces, cuando ve usted el relámpago, agárrese de algo, porque después luego viene el trueno. Pero bueno, cualquiera de las dos cosas se nota. Es fácil. Haz algo que glorifique a Dios y todo el mundo lo va a percibir, mi amado hermano. Habla, haz algo que glorifique a Dios y se va a notar a la distancia, se va a notar. Sé diferente, seamos diferentes y como un trueno en medio de la noche oscura, todos lo verán. Pero ahora hablemos acerca del título de nuestra meditación, ¿verdad? El título dice el poder. Vamos a hablar cómo se manifiesta ese poder, el poder del fiel testimonio en Cristo. Ahí está, el poder. ¿Sí? ¿Amén, hermano? Amén. Ahí está. El poder. A finales del siglo XX, un famoso antropólogo, un científico, alguien que estudia al hombre, sus orígenes, un antropólogo que viajó a una de las islas, hay muchas islas en el Pacífico Central, ahí donde están las famosas Polinesias, las Micronesias, ¿han oído hablar de ellas? Muy específicamente la isla Fiji, la isla Fiji, una de esas islas remotas en el Pacífico Central, una región famosa por tener tribus de fieros caníbales. Era famosa, ahora ya no, porque habían caníbales ahí en esas tribus. Cuando tenían guerras entre tribus, los vencedores se comían a los vencidos, Y entonces este famoso antropólogo llegó a una de esas islas ya a finales del siglo pasado, o sea, es un dato reciente. Y lo primero que encontró fue a un anciano de una de las tribus, sentado en la entrada de la puerta de su choza, de su casa, con un libro grande, grueso y todo desgastado. Era una Biblia, hermano, que había sido traducida a su idioma. El arqueólogo se le acercó y le dijo: me sorprende cómo usted a estas alturas del tiempo siga creyendo en lo que dice ese libro. Dice, un libro que está lleno de cuentos y de fábulas y de historias. ¿Dónde se ha visto? ¿Por qué usted este tiempo sigue creyendo en esos cuentos? Que la ciencia no lo demuestra. O sea, mejor dicho, que la ciencia demuestra que es falsa. El jefe, señalando a un viejo caldero cerca de un fuego apagado que estaba ahí, o sea, una gran olla, le dijo: si no fuera por ese libro, usted ya estuviera cortado en pedacitos y preparándolo para hacer nuestra cena el día de hoy. Si no fuera por ese libro que usted llama anticuado, no estuviera hablando conmigo. No lo estaríamos comiendo. Así que en vez de estar hablando de ese libro, dé gracias a Dios que ese libro pasado de moda ha cambiado nuestras vidas. Y el testimonio, mi hermano, y de eso vamos a hablar, porque no hay mejor púlpito para predicar que una vida transformada, hermano. No hay mejor púlpito para predicar que una vida transformada, cuando los conceptos, cuando las teorías, cuando las ideas, cuando la doctrina no es clara, se requiere el complemento,
Se requiere el resultado visible, se requiere la vida transformada. Cuando no se puede entender los conceptos abstractos, ahí está la vida transformada que demuestra que es posible el cambio, que sí se ven los resultados, que el cambio de la conducta es la prueba que ese mensaje, que esa predicación puede cambiar las vidas, que lo que Cristo enseñó, que lo que está escrito en la Biblia realmente es verdad y funciona. Y sí sirve. ¿Por qué es un poder? Porque es para glorificar a Dios. ¿Por qué el testimonio es un poder? Porque sirve para glorificar a Dios. A través de mi testimonio se demuestra que Dios sigue actuando, que Dios está vivo y activo y que sigue transformando la vida de miles y miles de personas. Nuestro testimonio, nuestro fiel testimonio glorifica a Dios porque revela quién es Dios. Y Dios es amor, mis amados hermanos. Revela que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Y siendo nosotros pecadores, como dice el apóstol Pablo, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestro testimonio glorifica a Dios por su misericordia. Nuestro testimonio alaba a Dios porque Él es bueno y porque nos da la oportunidad para hacerle agradable. Por eso es poderoso el fiel testimonio del cristiano. ¿Por qué, mis hermanos? Porque glorifica a Dios. Número 2, porque es poderoso el testimonio, el fiel testimonio suyo y el mío. Porque este nos permite demostrar de una manera verdadera y efectiva el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Es decir, tu fiel testimonio demuestra que el mensaje del Evangelio funciona. Es la ilustración que acabamos de mencionar. Un testimonio poderoso demuestra que lo que usted hace, lo que usted dice por la causa de Cristo, puede transformar la vida. Sin embargo, ese poder, mi hermano, si no se sabe utilizar, puede más bien, en vez de atraer, en vez de decirle a las personas que el Evangelio sí puede cambiar, si nosotros no usamos bien ese fiel testimonio o no estamos dando ese fiel testimonio, puede resultar en algo negativo. Inevitablemente tenemos que decirlo, ¿verdad? Porque íbamos bonito hablando de cosas positivas y luego salta esto negativo, pero es inevitable, hay que decirlo. Mi hermano, si usted no está siendo un luminar, si usted no está haciendo la diferencia, si usted no está mostrando que el Evangelio es efectivo para cambiar a los hombres, no es porque Dios no tenga el poder, no es porque la palabra de Dios no sea efectiva, sino porque usted y yo estamos siendo negligentes. Negligentes. Número 3, ¿por qué el testimonio es un poder? Es un poder. Porque nos permite disipar las tinieblas. Porque nos permite señalar y mostrar las malas acciones y el pecado a través de lo bueno que usted hace. Es decir, el poder del testimonio radica también que cuando nosotros somos luminares, disipamos. Es decir, quitamos la oscuridad, contrarrestamos las obras de las tinieblas, las contrarrestamos. El carácter íntegro, hermanos, molesta a las personas. El carácter íntegro de Esteban, el primer mártir, el carácter íntegro de Esteban, el primer mártir, hizo enojar a los judíos, pues nadie podía refutar sus palabras, nadie podía refutar su conducta. Y el mismo apóstol Pedro, en 1 Pedro 11 y versículo 12, y el capítulo 4, versículo 3, ahí puede usted leerlo, y si no puede mirar ahí el mensaje en el grupo de Vía Alemania, allá está todo íntegro, hasta los textos. Demuestra el apóstol Pedro y nos anima a no llenarnos de temor cuando nosotros nos portamos bien, y eso pone mal al impío. Y como el impío no le gusta que le señalen sus errores, no porque uno lo diga, sino como porque usted se porta bien, cuando usted se porta bien, cuando usted es luz, como pasó con los hermanos ahí en la dispersión, que eran perseguidos,
Dice, no os extrañéis, dice, por el fuego de prueba. No se sorprendan que ahora con las personas que ustedes andaban antes, ahora esa gente se sorprenda y le molesta de que ustedes ya no anden en los mismos caminos que ellos. Que ustedes ya no los acompañen a donde los llevaban antes. Que ustedes ahora en vez de ir para allá, vienen para la iglesia. Eso, lógicamente, dice Pedro, puede ser que les moleste a esas personas y que te causen algún mal o hablen mal de ti, mintiendo. No importa, dice el apóstol Pedro, están glorificando ustedes a Dios, porque eso es lo que hace la luz en medio de las tinieblas, lo disipa las tinieblas. ¿Para qué la luz? Para encontrar y señalar, aquí está lo que andaba buscando. Para señalar el error, para mostrar algo que está malo. Con solo nuestro buen testimonio señalamos aquello que está malo, aquello que se está haciendo incorrectamente, solamente con nuestro testimonio. Y número cuatro, ¿por qué es un poder el testimonio, el fiel testimonio? Porque nos permite humanizar los conceptos abstractos en nuestra vida. Un poco extraño, ¿verdad? Pero, número 4, hace más comprensible el mensaje de Dios. El poder del testimonio, mis hermanos, hace más comprensible el mensaje de Dios, el mensaje del Señor. O sea, que son accesibles a nuestra realidad humana. Por eso hablamos de humanizar. Podemos comprender mejor cómo actúan las realidades espirituales. Pues las realidades espirituales dicen que Cristo nos renueva de día en día. Pero eso, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa eso, hermano? ¿Cómo sucede en nuestro organismo, en nuestra vida, esa renovación? ¿Cómo sucede ese concepto abstracto? ¿Cómo sucede en nuestra vida? Entonces, nosotros lo podemos entender cuando vemos y hablamos de la paz interior. No es lo mismo hablar de la paz interior que ver a alguien que era violento, pero que ahora actúa con serenidad. Hablamos mucho que cómo Dios transforma esa paz interior, pero eso ¿cómo es? ¿Usted se imagina eso? ¿Cómo sucede, hermano? No, eso es un concepto abstracto, es algo que está en la mente. Pero el poder del fiel testimonio humaniza esos conceptos abstractos. Humaniza esa teoría, esa palabra, la humaniza. Hace que tú puedas comprender al ver que aquella persona violenta e iracunda, ahora, wow, dice, tal vez le dijiste una palabra y entonces ¿qué es lo que esperabas de esa palabra? Cuando ofendías a esa persona, el tiempo que te daba es solamente cubrirte, porque sabía lo que te venía, ¿no? Pero te cubrís. Y usted dice, oye, no me dijo nada. No hizo nada. Se quedó callada. Se quedó callado. No es lo mismo hablar de la paz interior que ver a alguien violento actuar con serenidad. Y eso es un ejemplo. Usted lo puede aplicar ahí de diferentes maneras. Actuar con serenidad, con calma. ¡Qué tremendo! Como dice uno de nuestros pastores, ¿verdad? ¡Qué tremendo es este poder! Pues usted puede ver que el cambio es posible. Amén, hermanos. Usted puede ver ahí, en esa acción, en ese buen testimonio, que el cambio es posible. Es posible. Si usted tiene ese mismo problema, usted puede decir, también en mí puede funcionar la palabra de Dios. También en mí puede resultar un cambio positivo. Y quiero hacerlo. Y voy a buscar de Dios. Bendito sea su nombre, hermano. Es verdaderamente un poder, porque nos permite glorificar a Dios, porque demuestra que el Evangelio es efectivo, porque sirve para disipar las obras del mal y para señalar lo malo que hay en este mundo, y porque además hace más comprensible esas enseñanzas, esa teoría, esa palabra, la hace más comprensible con los hechos, con lo que podemos mirar, con lo que podemos mirar. La clave del éxito del testimonio, entonces, para que sea poderoso, radica en la combinación perfecta de la teoría y de la práctica, las palabras y las acciones, la fe y las obras. Por eso tengamos cuidado con
con decir estas expresiones. Ya las hemos escuchado. Tengamos cuidado. No digamos, no hablemos de Cristo, mejor actuemos. Qué raro, qué extraño ve usted en esa frase de alguien que diga, no hablemos de Cristo, mejor actuemos, mejor ayudemos a los necesitados. ¿Es correcta esa frase? No es correcta. Hay que hablar de Cristo, ¿es necesario hablar de Cristo? ¿Ah? Claro que sí, hermano. Claro que sí es necesario hablar de Cristo. Es necesario hablar de Cristo. Hay otros que dicen, no lea la Biblia, ¿para qué se memorice? ¿Para qué se memoriza 100 textos de la Biblia y usted anda haciendo el mal? No, en vez de memorizarse, no lea la Biblia, mejor actúe. No, un momento, ¿cómo es eso? No es así. Hay que leer la Biblia, mi hermano. ¿Es bueno aprenderse textos de memoria? ¿Es bueno estudiar la Biblia? Claro, es necesario, es lo primero. Es lo primero, conocer y leer la Biblia. Tenés que leerla y se la podés dominar mejor. Que gloria sea al Señor. Y si querés aprenderte cuántos libros tiene y dónde queda el libro de Habacuc y dónde queda el libro de Crónica, hacelo. Para que no estemos ahí así, miren. Y terminó de predicar el predicador y seguimos. Es bueno, sí, eso es bueno. Pero además, el testimonio. Hablemos de Cristo, pero también actuemos. Ahí sí. Hablemos de Cristo, pero también actuemos. Aprendamos la palabra, aprendamos el mensaje de Dios, pero también actuemos. Porque el mismo Jesús lo dijo. No, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo le diré, y dice, apartado de mí. Ya sabe por qué dice eso Mateo 7, 21 al 24. Porque así como importante es el oír, así importante es el hacer. El oír y el hacer. Y Santiago todavía lo reafirma, que la fe sin obras es muerta. ¿De qué te sirve que creas en tu interior subjetivamente? Ay, que Dios es lindo y precioso, pero no lo demuestras. Las dos cosas son necesarias. Hablemos de Cristo, pero también actuemos de esa manera. Ahora que entendemos el poder del testimonio y cómo se manifiesta de esa manera, es el momento de poder manifestar ese poder en nuestra vida. ¿Lo está usted manifestando? ¿Estamos nosotros demostrando ese poder, ese testimonio que glorifica a Dios, que demuestra la efectividad del Evangelio, que disipa las tinieblas y que hace más comprensible el mensaje de Dios? Es necesario que ese poder se manifieste en este mundo. Si no lo has estado haciendo, mi amado hermano, hoy es el momento de venir al Señor y venir a Él, y Él con un corazón contristo y humillado, y Él será amplio en perdonar. Y si hay alguien entre nosotros, algún amigo que desee en esta mañana hacer viva esa palabra de la efectividad del Evangelio, para que seas perdonado todos tus pecados y seas hijo de Dios y vengas a formar parte de este ejército que es luminares, luz de esta tierra, hoy lo puedes hacer. Puedes nacer hoy del agua y del Espíritu, puedes ser bautizado, ahí hay agua para el perdón de tus pecados. ¿Lo deseas hacer? Aproveche esta oportunidad. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga a la iglesia.